Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria, un espacio periodístico donde fomentamos los diálogos y saberes del campo. Saludos amigos, como lo anunciamos anteriormente, en este video vamos a ver cómo se aplica una segunda dosis de la vacuna contra el Newcastle en el agua de los bebederos y veremos también otros manejos preventivos. Cada región, cada granja tiene su programa, su sistema de vacunación, su esquema de vacunación, ¿sí? Pero por lo general siempre la primera dosis de Newcastle se la meten por ahí a los 12 días de edad y se la repiten por ahí a los 25, ¿sí? Y si usted quiere vuelve y la refuerza, ¿sí? En este momento le vamos a hacer un refuerzo y ya los animales tienen 9 semanas, entran a la 10ª semana. Lo que importa es hacerla, ¿sí? No importa a qué edad, pero hacerla, porque la enfermedad del Newcastle es una de las enfermedades más temidas por el avicultor, porque no deja nada en pie. Vamos a hacer una vacunación contra el Newcastle en el agua de bebida de los animales. Ya cuando los animales tienen cierta edad, ¿sí? Para evitar la manipulación de ellos, se hace una vacunación masiva en el agua, ¿no? Entonces se deja aguantarse los animales por 1 hora, hora y media y se prepara la vacuna. Toca tener presente que el agua que se va a usar es un agua potable, pero que no tenga cloro, ¿sí? Esta agua está libre de cloro porque utilizamos un neutralizante que se llama bisulfito de sodio, que neutraliza los iones de cloro, entonces el agua ya no tiene cloro, ¿sí? Entonces vamos a utilizar como protector de esa vacuna una leche descremada, ¿sí? En este caso de Parmalat. La cuña no vale nada. La cuña no vale nada, sí. La cantidad de leche en sí no importa, lo importante es que sea descremada, porque si ustedes utilizan una leche con crema, la crema por lo general va a la superficie del agua, ¿sí? Y habrán animales que se tomen esa vacuna y animales que no se toman la vacuna, ¿sí? Está fría, ¿sí? Lo ideal es aumentarle la temperatura de esa agua con hielo. Entonces le vamos a echar hielo. ¿Aumentar o bajar la temperatura? Bajarle la temperatura. Y utilizamos 500 dosis de vacuna, que ahí está, ¿sí? Que ahí está la vacuna, 500 dosis de vacuna para más o menos ahí, ¿qué? 330 y pico de animales. ¿No hay más hielo allá, Richard? ¿Sí? Cárgase otro pocho de hielo, hágame el favor. Vamos a subirle a esto A bajarle. Bueno, a subirle el frío. Bueno, listo. Homogenizamos. Los bebederos están limpios y están alticos. Entonces lo que se hace es llenar esos bebederos. Vamos por acá. Aquí, bien. No, porque allá es el último. Suavecito. Baja el bebedero un poquito. Ahí le quedó bien. Ahí están tomando bien el agua. Ahí. ¿Sí ve que el pollo está sediento? Tener presente que no hay que derramar el agua, ¿no? Porque tiene la vacuna incluida ahí. Hay 340 animales de 2 edades aquí. Ajá. ¿Sí? De 2 edades que Sí, están entre... diferencia del uno al otro, 1 semana. ¿Sí? Hay unos entraron a 9ª semana y los otros entraron a la 10ª semana. Entonces hoy tenemos un programa de vacunación a nivel del agua contra la enfermedad del Newcastle, para no estresar mucho a estos animales en la acogida.
¿sí? Porque ya son animales más grandes, ¿sí? ¿Es una enfermedad gastrointestinal o respiratoria? No, eso tiene tres formas de presentación. Una forma respiratoria, que es la primera que se oye, una sintomatología respiratoria, una digestiva y una nerviosa. Ya cuando da tipo nervioso, ya no, mejor dicho, no hay nada que hacer. También hay 3 tipos de virus que atacan. Hay unos más virulentos que otros, ¿sí? Hay uno lentogénico y hay uno velogénico. Entonces, y hay un virus de alta virulencia de Newcastle, que es el más temido. Entonces, de todas maneras, lo importante es vacunar contra la enfermedad de Newcastle con cepa la sota, que es lo recomendado. La edad en sí, pues, si usted sigue un esquema de vacunación, está bien. ¿Qué ejercicio está haciendo ahí, Germán? Moviendo los animales para que se acerquen a los bebederos a tomar agua. Hay animales que se postran a ver y no toman agua, entonces hay que moverlos. Como ven, ellos llegan a los bebederos a tomar agua. ¿Sí? Es una ave que no tiene comida, no quiere tomar agua, por lo tanto no se vacuna. Si no toma agua no se vacuna y no tiene comida y está deprimida. Ahí tomó agua, pero a las malas. Sígale dando. Eso, sígale dando. Déjela que baje. Ya reaccionó. No, no la voy a soltar, que le vamos a colocar una dosis de antibiótico. Por si las moscas. Cuando ve animales en lotes así de este tipo campesino, animales deprimidos, pues y si tienen un problema de tipo respiratorio, ¿sí? Entonces es bueno hacer una terapia con ocitetraciclina LA intramuscularmente en la pechuga, ¿sí? Ahí le está asegurando con medio centímetro 100 miligramos de principio activo por un animal que en sí pesa, póngale 1,2 kg. Es una sobredosis, pero esa sobredosis es mejor que sea sobredosificada y que no esté por debajo subdosificada, para que los agentes bacterianos no cojan resistencia al antibiótico, ¿sí? Ese antibiótico le va a durar entre 3 y 5 días en el sistema del animal. Entonces, es una terapia a 5 días, se puede decir, con antibióticos, con una sola inyección, ¿sí? No necesitan cogerlo todos los días para inyectarlo, no. Una sola inyección le cubre de 3 a 5 días. Si usted ve que el animal sigue mal, pues vuelve y le aplica. Bueno, entonces, Aquí hacemos una terapia individual por un problema de tipo respiratorio. Entonces, vamos a hacer la aplicación de una ocitetraciclina 200 LA, que es un antibiótico de amplio espectro. Digamos que es un tiro de escopeta, ¿no? Porque no sabemos el origen, la fuente, digámoslo así, de esa respiratoria y de esa depresión que presenta esta ave. Que viene a 1 centímetro. está tapada la aguja. No, por lo que es la presión. Vea. Uno llega y le mete aire al frasco. Esa es la técnica. Le mete aire al frasco, ¿sí vio? Bueno, ahora sí va a salir fácil. Mira. Y eso que necesitaba otro envión de... Ahí llenamos 1 centímetro para aplicarle medio a en la pechuga. Aquí está la pechuga, se le aplica medio. Ahí es medio. Hacemos lo mismo con esta. Suelte esa. Aquí en la pechuga, medio centímetro a Listo. Gracias.
Ya inyecto. Espere, que está el sonido. Esta ya quedó. Gracias amigos por suscribirse a nuestro canal de Los Llanos y apoyar este espacio de travesía agropecuaria dándole like a nuestros videos y comentándolos. Reiteramos que no hacemos videos largos para que ustedes dispongan del tiempo adecuado y puedan verlos hasta el final y quede bien asimilada la información que transmitimos. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.